Padre Dios, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque hemos venido para adorarte, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y Padre, gracias porque tu palabra siempre en nosotros produce el fruto por el cual tú has puesto tu semilla en nuestro corazón, Señor. Y hemos venido para recibir tu instrucción, para poder conocer más de ti, para poder aprender más lo bueno, lo bello, lo maravilloso que eres tú con nosotros, y también para entender cuál es el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, queremos conocer la verdad de tu palabra y clamamos para que tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, nos enseñe, nos instruya, nos ayude a poder entender y a guardar la palabra en nuestro corazón, Señor, porque a través de ella vamos a vivir en esta vida. Gracias te damos, papito lindo, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Amén. Y en todo tiempo el Señor es bueno. Es por eso que el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos vivir a través de ella. Amén. No podemos vivir fuera de la palabra de Dios. No podemos vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos conocernos a través de la escritura. La escritura es nuestra base, la escritura es nuestra esencia. Si la palabra de Dios no está en nosotros, si la palabra de Dios no es nuestra norma de vida, nosotros vamos a estar tal vez distraídos en esta vida. Pero el Señor quiere que nosotros estemos siempre siendo guiados y sometidos a su palabra. Por eso que estamos conociéndonos a través de la Biblia. No hemos visto la importancia, la necesidad de que tenemos que conocer la palabra de Dios, porque a medida que conocemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? La verdad de Dios se va a manifestar en nosotros. Y muchas veces, como seres humanos, nos hemos puesto a ver la ley de Dios, la palabra de Dios, y decimos, es imposible vivirlo, porque en realidad hay cosas que para el ser humano, humanamente, sinceramente, es imposible hacerlo. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué? Cuando nosotros empezamos a vivir la vida de Dios, no como el ser humano lo piensa o lo quiere vivir, sino vivirlo conforme a los propósitos de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a poder vivir la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a conocer a través de la Biblia? A través de todo lo que Dios nos ha dejado. Vimos semanas atrás que el Espíritu Santo era nuestra base para que nosotros podamos vivir esa palabra. Si yo no dejo que el Espíritu Santo me guíe, me enseñe, me instruya, yo no voy a poder vivir esa palabra. También hemos visto que nosotros necesitamos vivir la palabra de Dios no en la carne, sino en el Espíritu. El gran problema de muchos cristianos es que vivimos la palabra de Dios en la carne, bajo los regímenes de nuestro pensamiento, mas no en el Espíritu. Es por eso que nosotros no podemos disfrutar la palabra de Dios. Dios ha dejado su palabra para que nosotros vivamos a través de ella. Amén. Pero cuando nosotros empezamos a vivir la vida, no en el espíritu, sino en la carne, de acuerdo como yo pienso, como yo creo, como pienso que debe de ser, entonces la vida cristiana va a ser confusa. Porque hay cosas que la Biblia nos va a decir que tenemos que hacer que nuestro cuerpo no lo va a querer hacer, la carne no lo va a querer hacer. Cuando la Biblia me dice, ama a tu enemigo, ¿quién quiere amar a su enemigo? Nadie. Bendice a aquel que te maldice. No, yo no quiero bendecir a que me maldice, yo también quiero maldecirlo, porque si él me está haciendo algo, yo también le voy a hacer algo malo. O sea, empezamos a utilizar la ley antigua del ojo por ojo. Pero Dios nos lleva a vivir una vida mejor. ¿Y cómo vamos a vivir esta vida mejor? En el Espíritu. Por eso que es importante que el Espíritu Santo esté constantemente en nosotros para guiarnos y ayudarnos. Amén. Pero aún así, a pesar que sabemos que es el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y que tenemos que vivir en el Espíritu para poder disfrutar esa palabra de Dios, a veces nos parece difícil aún vivir la Biblia. Y Dios es tan sabio que nos ha dejado un gran modelo. ¿Y quién es nuestro modelo? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es nuestro modelo. Él vivió la palabra de Dios cuando estuvo acá en la tierra. Perdón, y no solamente él vivió, como muchos dicen, no es que él era Dios, sí es cierto, era Dios, pero también era 100% hombre. Sentía lo que nosotros sentimos, tenía las necesidades que nosotros tenemos necesidad. La carne también lo llevaba a hacer cosas que son de repente, que lo llevaban al pecado. Fue tentado muchas veces, pero ¿saben qué? Nunca pecó. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a vivir una vida conforme la palabra le decía que viva. Y vimos algunos puntos, cómo era la vida de Jesús. Jesús era una persona que siempre tenía comunión con su Padre.
Entonces, para que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, tenemos que tener una comunión constante con nuestro Padre. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, ¿no? A través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Repito, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere ayudar, pero muchas veces nosotros nos rehusamos, rechazamos al Espíritu Santo, nos ponemos desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Él nos está hablando, nos está diciendo que nosotros no queremos, pero necesitamos ser guiados. Por eso que Jesucristo era nuestro gran modelo. Y en esta vida que el Señor nos quiere que nosotros vivamos, o llegamos a empezar a vivir una vida como Él quiere, y vamos a continuar con lo que hemos empezado ya, vivir conforme a la palabra de Dios. Esta es ya la cuarta clase. Y hoy día vamos a empezar a hacer cosas muy prácticas, cosas que el Señor ya está obrando en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros necesitamos saber qué cosa es lo que el Señor está haciendo. Porque lo triste es que a veces nosotros, como hijos de Dios, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios tiene buenas cosas para nosotros, pero muchas veces nosotros ignoramos lo que Él ya ha hecho en nosotros. Tal vez lo sabemos porque hemos leído, tal vez lo tenemos en el conocimiento, pero el Señor no quiere que nosotros vivamos solamente en el conocimiento, sino quiere que nosotros apliquemos la palabra. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ser hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina. ¿Y cómo vamos a participar de esta naturaleza divina? Haciendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, haciendo todo lo que la palabra de Dios me dice que debo de hacer. Amén. Lo que pasa es que muchos cristianos a veces no aplican la palabra de Dios en su vida. Y al no aplicar la palabra de Dios en sus vidas, entonces no vamos a disfrutar de ellas. Es como que usted esté en un restaurante y sepa que están cocinando un rico alimento, un rico potaje, el que a usted le guste, ¿no? Pero dentro de todo ello, usted sabe que están cocinando rico, inclusive puede ver el potaje servido en un plato delicioso, riquísimo, y usted quisiera comerlo, pero ¿sabe qué? No lo come. No lo come. A pesar que está servido para que usted pueda disfrutar de él, es más, ya fue pagado. Simplemente usted tiene que sentarse y comer, no tiene que hacer nada más. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que el cristiano, a pesar de tener todo ello, no lo come. Y Dios dice en la palabra de Dios que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que cada uno de nosotros seamos partícipes de su naturaleza, para que vivamos como Él quiere que vivamos. Entonces, en este caminar diario, vamos a empezar a conocer un poco quiénes somos en el Señor, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, qué es lo que la Biblia dice de mí. Porque si yo no sé lo que la Biblia dice de mí, entonces mi vida va a ser como cualquiera otra, como cualquier persona que no conoce al Señor. Yo puedo decir soy cristiano, pero sigo viviendo como la gente del mundo. Puedo decir soy cristiano, pero sigo teniendo los mismos problemas y sigo reaccionando de la misma forma, sigo pensando de la misma forma, sigo mirando de la misma forma, sigo haciendo todas las cosas de la misma forma. Entonces no habría ningún cambio. Y Dios no quiere eso, Dios quiere cambios. ¿Por qué quiere cambios? Porque es necesario que nosotros entendamos la vida que nos ha ofrecido. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, voy a compartir un tema que a mí me encanta mucho, porque me ha ayudado mucho en mi vida personal. Y yo creo que Dios quiere que en todas nuestras vidas seamos siempre, o mejor dicho, vivamos a través de esta verdad de la palabra del Señor. Entonces, en esta mañana vamos a tomar este tema. Se llama ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Y es importante que nosotros vayamos tomando la correcta posición que tenemos en Cristo. Porque si yo no tengo la correcta posición en Cristo, mi vida va a ser como cualquiera. A pesar de que yo he nacido de nuevo, a pesar que tengo todo el reino de Dios a mi disposición, a pesar que Dios ha provisto para mí una nueva naturaleza, y si yo no sé quién soy en Él, realmente voy a vivir una vida diferente a la que Dios quiere. Y para que nosotros podamos discernir cómo vivir en Cristo, no lo vamos a hacer en nuestra mente. No lo podemos hacer en nuestra carne, no lo podemos hacer en nuestra experiencia, no lo podemos hacer porque tal persona lo hizo, tal persona no lo hizo. No, tenemos que hacerlo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo para poder conocerlo. Amén. Y la única forma de saber quién eres para Dios es a través de la palabra. La Biblia es nuestra base para poder saber
quiénes somos realmente para el Señor. Y en esta mañana quiero que me acompañen a Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer un pasaje de la Escritura a partir del verso 11 hasta el 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 11 al 21. Y a través de la palabra de Dios vamos a ir aprendiendo y escuchando y entendiendo lo que Dios realmente desea para nosotros en esta mañana. ¿Ok? Dice así. Versículo 11 dice en adelante, conociendo pues el temor de Dios, perdón, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo hablando a los Corintios, le dice, verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si no os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo básicamente está marcando una gran diferencia. Gente que aparenta algo, gente que manifiesta algo, gente que vive en la carne, pero también dice gente que vive a través de la manifestación de lo que tu corazón está diciendo o está haciendo. Dice, gente que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, yo diría que en esta vida hay dos formas de cómo vivir. A través de las apariencias, lo externo, lo exterior, lo que tú aparentas, lo que tú presentas a los demás y lo que está realmente en tu corazón. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Lo exterior o lo interior? Es lo interior. Dios ve tu corazón. Dios va hacia lo interior de ti, no ve lo que está afuera. Porque lo externo es temporal, dice la Biblia, es pasajero. Pero lo interno es eterno, es para siempre. Amén. Verso 13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Y acá hay mucha confusión porque a veces a los cristianos todos nos tildan de locos. Estos están desfasados, estos están hablando cosas que no existen. ¿Por qué? Porque la gente vive por apariencias y no por realidades. Y muchas veces las cosas más duraderas son las que están en el corazón. Jesús decía, del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, las malas palabras, los homicidios, los hurtos. Y a veces la gente está más interesada en lo externo que lo interno. Y en esta vida real que el Señor nos quiere dar es que nosotros entendamos que ahora estamos viviendo una vida nueva. Y ahí vamos a llegar ahorita, donde Dios va a ver tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Jesús dijo en otro pasaje en la Escritura, dice, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Cuando hablamos del tema del corazón, hablamos de lo que tú eres en realidad, la esencia de tu personalidad. ¿Quién eres en persona, en realidad? ¿Quién eres tú? Tu corazón va a determinar lo que tú eres. Amén. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Parece un trabalengua, pero básicamente lo que dice es que uno murió por todos. Y ahora por causa de eso todos estamos muertos al pecado. Pero al mismo tiempo tenemos también la oportunidad de vivir. Pero no vamos a vivir por lo que nosotros somos, sino vamos a vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros. Obviamente se está refiriendo a quién? A Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestra vida ahora, amados hermanos, no está en lo que nosotros somos o en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros tratamos de aparentar, sino en lo que Dios, en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros al morir por nosotros en la cruz. Amén. Verso 16 dice acá, y vamos a prestar mucha atención a partir de ahora porque aquí está justamente el desenlace de todo lo que Pablo está tratando de manifestar. Primeramente, dentro de todo lo que habló versículos anteriores era, chequea tu corazón. Fíjate cómo está tu corazón. Y dice ahora, de manera que nosotros, de aquí en adelante, dice Pablo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Básicamente nos dice que, amados hermanos,
Si ustedes antes conocieron a alguien en la carne, ya no deben de conocerlo en la carne. Y aun si a Cristo conociste en la carne, pues ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque nosotros ahora empezamos a vivir una vida totalmente distinta, ya no motivados por la carne, ya no movidos por lo natural, por lo material, sino movidos en la parte espiritual. Y Pablo viene a decir en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Pablo está marcando acá una nueva etapa, un nuevo comienzo para el ser humano. Dice que toda aquella persona que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Y mire, verso 18. Y todo esto, todo lo que estamos escuchando, todo lo que él está planteando, proviene de Dios. O sea, Dios mismo fue quien diseñó todo este plan. Dios mismo fue quien diseñó todo este propósito para el ser humano. Es de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos da la oportunidad de tener una nueva vida, dejando el pasado atrás para enfrentar un nuevo futuro, pero este nuevo futuro no es como el que nosotros teníamos antes, ni pensando los deseos y pasiones de lo que era antes, sino que ahora estamos tomando una nueva responsabilidad, un nuevo compromiso con Dios. Y él dice, nos entregó el ministerio de la reconciliación, ¿no? De la reconciliación. Dice, verso 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y nos quedamos con este verso que siempre hemos escuchado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No? Nueva criatura es. Eres una nueva creación. Eres un nuevo ser. Las cosas viejas quedaron atrás en el pasado. Aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces, Dios nos está diciendo ahora que en Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, la oportunidad de una nueva vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, cómo quisiera tener una nueva vida? Pues en Cristo Jesús tienes esa gran oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Y cómo voy a empezar esta nueva vida? ¿Cómo debe de ser esta nueva vida? Jesús me está dando una nueva identidad. Dice que ahora que estoy en Cristo soy una nueva persona, soy una nueva creación. Y vamos a tomar un tiempito para escudriñar las escrituras. Y dice así, en el verso 16 nos da la clave. Dice, de manera que vosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Entonces necesitamos nosotros ubicar un punto de cómo vamos a empezar a ver las cosas. ¿Cómo veo a las personas? ¿Según la carne o según el espíritu? Pablo decía en otro pasaje que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra príncipes, ¿no? Que están ahí influenciando en la vida de la persona. O sea, tu lucha no es contra la carne. Y si tú has conocido a alguien en la carne, ya no es en la carne, sino ahora es en el espíritu. Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, mi caminar en Cristo, esta nueva vida que el Señor nos da es para no caminar en base a la carne, sino caminar en en el Espíritu. Es por eso que cuando Él nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Cómo es la característica? ¿Cuál es la forma de que esta nueva persona va a vivir? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. Por lo tanto, ahora que estamos en Cristo, vamos a empezar a vivir una nueva vida, pero en el espíritu, más no en la carne. El gran problema que tenemos nosotros como hijos de Dios es que queremos vivir la vida cristiana en la carne, más no en el espíritu. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, que ya no vive según la carne, sino que ahora vive según el espíritu. Por lo tanto,
con ese propósito. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque la carne ya dejó de ser. La carne ya dejó de ser. Ya no hay motivo para estar pensando en las cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Por eso dice que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque ahora nosotros vamos a empezar a conocer a la gente por el Espíritu. Por eso que cuando yo veo a una persona que está en pecado, no voy a ver su pecado. Dios no ve tu pecado, Dios te ve en el Espíritu y te ve de una manera diferente. Amén. Por eso dice que las cosas viejas pasaron y aquí ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto, amados hermanos, todo esto proviene de Dios. Dios deseó que eso suceda así. O sea, Dios no quiso que las cosas sean una casualidad o no quiso que, bueno, tú vas a hacer algo, no. Todo eso viene de parte de Dios. O sea, Dios lo manifestó, Dios lo diseñó, Dios lo hizo. Y ahí nos quita un gran peso, porque a veces nosotros corremos, no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que esforzarme, tiene que ser, no, nosotros no podemos hacer nada si es que Dios no lo hace. Por eso la Biblia dice que en vano trabajan, ¿no? Si es que Dios no está trabajando ahí, en vano cuidan la casa, en vano guardan, en vano vigilan, si Dios no está cuidando, no está vigilando. Si no dejamos a Dios su lugar, si nosotros queremos tomar el lugar de Dios, vamos a estar en problemas. Y obviamente la carne se va a levantar. Pero si dejamos que Dios trabaje, nuestra vida va a ser totalmente distinta. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, tal vez lo vemos de una manera muy rápida, pero ¿saben qué significa reconciliarnos consigo mismo? Que nuestro Dios se acercó, dice, que Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o sea, Dios se acercó al ser humano. Dios no quería estar en enemistad. Dios no está en enemistad con el hombre. El hombre piensa que Dios está en contra de él, pero no. Dios está a favor del ser humano. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16, que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, que no muera, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios desea que todo ser humano se salve, tenga vida eterna juntamente con Él. Por eso es que Él dice, Él nos ha reconciliado consigo mismo. Nosotros no somos cualquier persona, hemos sido reconciliados cuando estamos en paz con Dios, estamos en armonía con Dios. La reconciliación significa que yo me voy a entrar en qué cosa, en correcta comunión, en paz, vivir bien con el Señor. Yo no voy a estar tratando de forzarme por tratar de agradar a Dios. Dios dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Si yo peco, Dios dice, ah, pecaste, ya te voy a votar. No, Él se acerca a mí y dijo, acá estoy, vengo a buscarte. ¿Cuántos se acuerdan cuando Adán pecó? Adán pecó y él sabía que había hecho algo malo. Pero él, ¿qué hizo? En vez de acercarse a Dios, se alejó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Ah, si se aleja, yo también me alejo. Si él se molesta, yo también me molesto. No, ¿qué hizo Dios? Dios se acercó al hombre. Fue a buscar a Adán, fue a buscar a su creación, a su máxima creación. ¿Por qué? Porque él quería reconciliarse con Adán. Pero Adán, en vez de reconocer su pecado, ¿qué hizo él? Negó la salvación. Por eso que dice que Dios se ha reconciliado, dice, ¿no? Consigo mismo, nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo Jesús, ¿no? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, el Señor dice, me voy a reconciliar contigo para que tú puedas entender lo que significa estar en paz, en comunión conmigo, y tú puedas hacer lo mismo con los demás. Por eso nos ha dado a nosotros un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Es una misión. Todo ser humano tiene una misión, un propósito. Por eso Jesús, antes de servir a los cielos, ¿qué dijo? Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Él no quiere gente que escuche solamente el Evangelio. Él quiere discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y Dios desea que todo ser humano esté reconciliado con Dios, esté en comunión con Él. Entonces, esa es la forma como ahora nosotros debemos de vivir en Él.
La nueva vida que Dios nos ha dado no es para decir, "Ah, ahora estoy libre de pecado y vivo como me dé la gana", no, sino que voy a vivir con un compromiso con Él, que estoy en paz con Él y voy a ser un embajador. Mi misión ahora es hablar de la reconciliación que el hombre tiene con el Señor. Por eso que dice el ministerio de la reconciliación, el hombre se acerca a Él. No hay conflicto, no hay lucha, están en paz, están en armonía. Por eso que Dios quiere que el ser humano pueda estar en paz con Él. Pero ¿qué sucede? El pecado marca rebeldía contra Dios. Dios quiere acercarse al hombre y el hombre lo rechaza. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando queremos acercarnos a alguien y alguien nos da la espalda? Nos ignora, se aleja de nosotros. Nos sentimos como rechazados. Pero Dios no quiere eso con el ser humano. Amén. En el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjense, Cristo Jesús fue el enlace para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios. Dios no quería que el hombre esté lejos o sea, Dios no quería que el hombre esté lejos de él, quería acercarse a él, pero había algo que impedía, que era el pecado. Y Jesucristo vino a hacer ese puente, Él vino a destruir el pecado, Él vino a reconstruir el puente de comunión entre Dios y el hombre. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Pero ¿notan algo? ¿Quién está haciendo la obra, el hombre o Dios? Es Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra misión en esta tierra es anunciar lo que Dios ha hecho por ellos, no lo que yo quiero hacer por ellos, sino lo que Dios dice. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo. Dios lo estaba haciendo. Amén. Y en el verso 20 dice, ¿y cómo lo estaba reconciliando? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo? O sea, Dios no considera el pecado de la gente. Miren lo que sigue diciendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, cuando Dios ve al mundo en pecado, no le toma en cuenta los pecados, porque Dios no quiere estar en conflicto con ellos. Lo que Dios quiere es que el ser humano pueda entender que Cristo Jesús fue el pago de su juicio. El hombre, por más que haga lo que haga, su pecado no puede ser cubierto. Pero alguien pagó y fue Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede pagar el precio de tu pecado. Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro pecado que nos separa de Dios ya ha sido quitado y nosotros tenemos que reconocer, arrepentirnos de ese pecado y acercarnos a Dios de todo corazón. Él dice, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es nosotros? La iglesia. Su iglesia. A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Amén. Dice, verso 20, así que, esta palabra así que nos va a dar, es un adverbio que marca una consecuencia de por lo tanto. Después que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, después que Dios nos ha encomendado una misión, después de saber que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús, dice, así que, ¿qué somos ahora? Somos embajadores en nombre de Cristo. Amados hermanos, nosotros no somos cualquier persona. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y somos embajadores de quién? Del reino de los cielos. Y si quieres saber cómo es esto, acuérdate cuando vino Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a anunciar la buena noticia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed la buena noticia. ¿No? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿No? Dice, somos embajadores de Dios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mira, esta palabra es nosotros. Dios a través de nosotros está rogándole al mundo. ¿Cuántas veces yo voy a rogar a esa persona? No, si no quiere ya que se vaya. Pero Dios dice que como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué le dice? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. La palabra del Señor no solamente nos va a dar una nueva vida, sino quiere que nosotros seamos embajadores de Él.
y que seamos portadores de esta buena noticia, reconciliados con el Señor. Pero no lo podemos hacer en la carne, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Amén. Por lo tanto, la reconciliación, básicamente, una pequeña definición es: Dios desea la salvación de todos sus hijos, aunque se hayan apartado de Él. ¿Qué desea el Señor? Dios desea, dice, la salvación de todos sus hijos, aunque se hayan apartado de Él. Las lecturas hablan de la reconciliación propuesta por Dios, como abandono de un pasado de esclavitud y muerte, y como inicio de un futuro de vida nueva. ¿Qué significa? Que Dios nos está diciendo: ahora tienes la gran oportunidad de apartarte de una vieja manera de vivir, de una vida de esclavitud, de muerte, a iniciar una vida nueva juntamente con Él. Tomando en sí esta palabra de la reconciliación para anunciar a todos acerca de lo que Dios quiere y desea hacer. Amén. Por lo tanto, en el verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Jesucristo. Porque Jesús se presentó a nosotros para que a través de él nosotros pudiéramos ser, ¿qué cosa? Justificados. La Biblia dice: por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor claramente nos dice que nosotros llegamos a ser justos gracias al sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ese era imposible, amados hermanos, que nosotros pudiéramos ser justos delante de Dios. La naturaleza que teníamos, una naturaleza de pecado, una naturaleza carnal, una naturaleza antigua, era imposible que pudiera recibir la bendición de Dios. Era imposible que pudiéramos presentarnos delante de Dios como justos. Pero gracias a que Jesucristo, a que Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea, Él tomó nuestro pecado para que nosotros quedásemos libres de pecado y por lo tanto fuésemos hechos la justicia de Dios. Amén. Entonces, eso el Señor anhela, que nosotros podamos darnos cuenta que ahora tenemos una nueva vida, pero una nueva vida no como cualquier vida, sino que ahora nosotros somos los, digamos, los embajadores del Señor, somos los justos delante del Señor, somos aquellos que vamos a anunciar esta buena noticia, vamos a reconciliar al mundo, somos como los mediadores entre Dios y el hombre. Estamos nosotros llevando la palabra de la reconciliación. Necesitamos que nuestra nueva vida sea reflejada en ello, porque si nosotros estamos viendo cosas de la carne y no las cosas del espíritu, vamos a tener una nueva vida totalmente distinta, no a la que Dios quiere. Y la nueva vida que Dios nos demanda es que vivamos una vida conforme a sus propósitos, una nueva vida conforme a sus principios, conforme a lo que el Señor quiere. Dice, pero ahora podemos ser justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Muchas veces nosotros no entendemos bien lo que significa la palabra justicia, el ser justos. A veces más nos enfocamos en que Dios es amor, que Dios es mi proveedor, que Él es mi sanador, pero no nos damos cuenta que si nosotros somos justos, estamos en la correcta posición delante de Él. Hay mucha gente que es sanada por el Señor, pero no es justa delante de Él. Y así sanos por el Señor se van a ir al infierno. Hay mucha gente que es próspera y proclaman a voz en cuello: sí, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, pero no son justos delante de Él. Por eso que cuando entendamos que somos justos delante de Dios, entonces nuestra vida va a empezar a ser totalmente distinta, totalmente diferente, ¿no? Y para terminar, simplemente decirles que Dios, Él hace la obra perfecta, Él hace las cosas en excelencia, ¿no? Y tenemos en la palabra de Dios la parábola del Padre Misericordioso. ¿Han escuchado la parábola del Padre Misericordioso? Normalmente no se llama así esta parábola en las Escrituras, pero debería llamarse el Padre Misericordioso. Pero más conocemos como la palabra del Hijo Pródigo. En Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, dice así. A ver, busquen su Biblia, a ver, Lucas capítulo 11, 15.
Lucas 15, y rápidamente voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que es el texto para no tomar mucho tiempo, pero básicamente habla acerca de un padre, de unos hijos, ¿no? Bueno, en realidad es el hijo menor que se acerca al padre y le pide su herencia. Y el padre no se hace problemas, dice, pero ¿por qué, chico malcriado? ¿Ves? No, ok, ¿quieres la mitad? Te doy la mitad. Y le dio su herencia. ¿Y qué hizo este hijo? Tomó la herencia, se fue a otro lugar y vivió la vida que él quiso, hasta quedarse sin un sol. Y no solamente eso, sino que estaba mendigando, estaba haciendo cosas que un judío no podría hacer. Llegó a un nivel tan bajo, pero tan bajo, que en ese lugar volvió en sí. Dios no espera que nosotros lleguemos a ese nivel, pero muchas veces nuestra desobediencia, o muchas veces nuestra terquedad, o muchas veces desear no vivir conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, nos lleva a movernos a ese lugar. Pero acá, ¿saben qué pasó? ¿Qué dijo ese hijo? ¿Se acuerdan? Él dijo, no, voy a volver, porque en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen mejor de lo que yo estoy comiendo acá. ¿Y saben qué? Ese pensamiento no era un pensamiento de miserable, era un pensamiento de hijo. Porque él no se estaba viendo como un esclavo. Yo como hijo debería comer mejor que ellos, pero acá como hijo estoy comiendo basura, lejos de mi padre, lejos de mi padre. Y él dijo, voy a volver a mi padre y voy a decirle lo mal que me he portado. Voy a decirle que me perdone. No importa, voy a decirle, Señor, ya no me trates como un hijo, yo voy a ser un siervo tuyo porque los siervos comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Y él se acercó a su padre. Y miren este Padre tan maravilloso que refleja cómo es nuestro Dios. Dios no está buscando la falta de la gente, el pecado de la gente. Este Padre nos manifiesta el corazón de Dios. Dios no está buscando qué estás pecando, en qué estás fallando, qué cosa no estás haciendo. Dios básicamente, como padre, Dios básicamente nos empieza a manifestar qué es lo que ve Él, qué es lo que ve Él. Dice en el verso 20, dice, cuando el hijo se acercó, dice, levantándose vino a su padre, dice, cuando llegó el padre, y cuando aún estaba lejos, dice, el padre lo vio y fue movido, ¿qué cosa? ¿Ah? Misericordia. Llamados hermanos, para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito en esta tierra, ¿saben qué necesitamos? Vivir en misericordia. Ser compasivos. Yo creo que, y yo me incluyo en ello, a veces no somos compasivos con la gente. A veces no somos compasivos. No somos compasivos. Y para vivir en ese ambiente de compasión necesitamos vivir en el espíritu. Necesitamos movernos más en el espíritu que en la carne. Este padre dice, levantándose y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo pregunto, ¿este chico cómo estaba? Él no estaba pues como salió. A veces nosotros tenemos, no, que ya cómo voy para allá. No, ese está enfermo, no, ese está sucio, no, ese está... Y empezamos a ver la carne, no el espíritu. A veces más nos fijamos lo que la carne nos lleva antes que el espíritu. Y que el Señor nos ayude a entender si queremos tener el corazón de Dios. Tenemos que movernos con los ojos de Dios. Este hombre fue compasivo, vio a la gente. No le importó su condición, si estaba limpio, si estaba vaciado, no. Él fue, corrió, lo abrazó y lo besó. Ponte, nosotros agarraríamos a una persona que está vagando por la calle y lo abrazaríamos y lo besaríamos. No, ahí nomás. Ahora que usamos mascarilla, tres mascarillas nos ponemos para evitar contaminarnos. Pero la compasión por el prójimo nos hace sacar esas cosas que la carne nos pone y movernos en el espíritu. Y el hijo le dijo, padre, y empezó a darle todo su rollo, el hijo que soy pecado contra ti, que eso, que el otro. Y el padre, ¿saben lo que dijo? No le dijo nada, no le dijo, mira, cómo has hecho, que esto, no, ni siquiera creo lo escuchó.
Él dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado de sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Así es nuestro Dios. Y así nuestro Dios quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Por eso Él dice, de modo que si alguna hora está en Cristo y Cristo está estamos en el Espíritu, en Cristo, nuevas personas somos. Somos unas personas en el Espíritu para poder anunciar, reconciliar a la gente con Dios, no para condenar. Jesús no vino a condenar al mundo. Nosotros no lo hagamos. No juzguemos. Él vino para reconciliar al mundo y nos ha dado a nosotros ese ministerio, esa misión en esta tierra. Si Dios nos ha dado vida, nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo, es porque Él quiere que cumplamos ese propósito de ser reconciliadores, para que reconciliemos a la gente con Dios. Y Él nos ha dado un título como embajadores suyos. No vamos por ir, no voy en mis fuerzas, no voy en mi conocimiento, no voy en mis habilidades. No, como embajador de representando a Dios. O sea, Dios me da la investidura. Dios me da a mí y dice, tú puedes ir, hijo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Para que tú puedas ir y anunciar esta buena noticia. Y el Señor nos dice, ¿sabes por qué lo puedes hacer? Porque tú estás en una correcta comunión conmigo. Por eso la Biblia dice que Él nos ha hecho justos. Dios no está buscando el pecado de la gente. Dios está buscando reconciliar a la gente. Porque el Señor ya hizo justicia a través de Cristo Jesús. Amén. Y necesitamos cada día acercarnos a Él. Acerquemos a la gente a Dios. Abracemos a la gente a Dios. Impartamos esa compasión de Dios por la gente, compasión de Dios por los perdidos. Esas personas están muertas, dice la palabra del Señor. Como una vez estuvimos nosotros muertos en delitos y pecados, hasta que por su gracia y su misericordia nos salvó. Ahora nosotros hablemos y anunciemos las verdades y las virtudes de aquel que nos ha dado una nueva vida para vivir juntamente con Él. Amén. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión. Primero, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Pero ¿cómo es esta criatura? No es en la carne, es en el Espíritu. Porque si antes te conocí en la carne, ahora ya no te conozco en la carne, sino te voy a conocer en el Espíritu. Dice, se nos dio ahora el ministerio de la reconciliación. Tenemos una carga en nosotros que se llama el misterio, la misión, una misión, que es la misión de la reconciliación. Y nos ha encargado a nosotros, a cada uno de nosotros como hijos de Dios, la palabra de la reconciliación. ¿Qué palabra nos ha dado? La reconciliación. ¿Qué palabra nos ha dado? No palabra de juicio, no palabra de condena, no palabra de prejuicio, sino de reconciliación, ¿no? Dice, por lo tanto, ahora somos embajadores de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ser embajadores? Somos embajadores. Si es que aún no lo somos, necesitamos nacer de nuevo para tener esa investidura, ser embajadores en nombre de Cristo, ¿no? Y al final nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Jesús tenemos todo lo que podemos tener. Gracias a Jesús podemos vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Gracias a Jesús podemos empezar una nueva vida, una verdadera nueva vida. ¿Cuándo queremos empezar de nuevo? Hoy es un mejor día. Hoy es el día para empezar. Hoy es el día, dijo el Señor. No mañana, no pasado, hoy. Y lo podemos hacer anunciando la palabra de la reconciliación. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este tiempo. Gracias porque tú nos amas, tú nos ayudas, tú nos enseñas, Señor, lo que somos ahora en Cristo Jesús, Padre. Muchas veces hemos tomado estos adjetivos que siempre son para beneficio propio y más que todo un beneficio carnal, Señor. Queremos provisión, queremos salud, queremos una cosa, otra cosa, y todo eso básicamente son cosas carnales, Señor. Y pocas veces hemos visto la esencia de tu mensaje, Señor. ¿Por qué nos hiciste nuevas criaturas en Cristo Jesús?
Nos llamaste para ser reconciliadores, Señor, para tener esa misión de anunciar a la gente que Dios quiere acercarse a ellos, que Dios desea que el ser humano se acerque a Él, que nos has dado esa palabra en nuestra boca para que anunciemos esa verdad, que nos has investido ahora como embajadores tuyos, Señor, para anunciar tu verdad, tu evangelio, tu buena noticia, Señor. Y te damos gracias, Padre, por la obra perfecta que hiciste en nosotros a través de Cristo Jesús, haciéndonos justos, presentándonos delante de ti como hijos justos, santos, delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque queremos cada día seguir caminando en esta vida conforme a tus planes, conforme a tus propósitos. Ayúdanos a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne, Señor. Ayúdanos a que podamos ver a la gente con esa compasión como tú tienes a favor de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros, para que podamos ser luminares en este mundo, Señor. Sabemos que este mundo cada día va de mal en peor, Señor, que este día el mal se incrementa, Señor, pero también sabemos que tu gracia sobreabunda, Señor. Y estamos allí nosotros para movernos con ellos, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en Cristo Jesús hemos sido hechos nuevos para tu gloria y honra. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, papito amado, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, en todo momento el Señor es bueno.